Una vez instalado el programa, bueno, ya les indiqué para abrir, nuevamente lo vamos a hacer, nos vamos a inicio y buscamos la carpetita del Proteus. Buscamos, acá está, Proteus 7 Profesional. Entonces estamos trabajando ahora con lo que es el Easy 7 Profesional. Ese es el que vamos a ejecutar. Ejecuto. Esperamos que ejecute. Muy bien. Acá, como les dije, no. Tenemos este espacio de trabajo, que es este marco azul, ¿sí? Se puede salir del marco azul, pero lo ideal es trabajar dentro de este marco azul. ¿Qué tenemos? Tenemos lo que es la barra del menú, que es File, View, Edit, Herramientas, Designar, Group, que vamos a ir aprendiendo uno que otro por acá. Después tenemos lo que son las herramientas, que son las de acá. También tenemos a este lado otro tipo de herramientas. Estas herramientas ya, bueno, son aplicaciones que vamos a poder utilizar o herramientas que tienen diferentes contenidos. Por ejemplo, si me voy acá, fíjense este círculo que tiene la simbología de corriente continua, aquí, perdón, de corriente alterna. Por ejemplo, fíjense, tengo DC, tengo señal, pulso, otro que ustedes conozcan, bueno, el reloj, que también lo van a conocer más adelante. Luego acá tenemos, fíjense, un grafiquito de un multímetro analógico. Y fíjense, acá tengo un osciloscopio, tengo un voltímetro en DC, tengo un amperímetro en DC, tengo un voltímetro en AC y tengo un voltímetro en AC. Entonces hay diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar acá. ¿Cómo yo puedo cargar componentes? Por ejemplo, vamos a hacer este circuito, ¿sí? Memorícenlo, vamos a tener aquí una fuente. Por ejemplo, esta simbología de acá representa a lo que es una batería. Tengo la resistencia y tengo lo que es el LED. Y le vamos a añadir por acá un pequeño interruptor. Entonces vamos a hacer este circuito en el Proteus. Ya lo hemos hecho en el Every, ¿no? ¿Cómo cargo los componentes? Tengo aquí este cursor que dice selección mod y abajo tengo component mod. Entonces dice modo componente, modo para seleccionar. Entonces en este caso modo componente. Seleccionamos modo componente y acá hay un botón con la letra P, Pick Device. Voy a presionar la P. Entonces, acá es donde nosotros podemos buscar diferentes tipos de componentes. Fíjense, en categoría, por ejemplo, capacitores. Voy a seleccionar capacitores y en subcategorías tengo, por ejemplo, los capacitores cerámicos que conocen. Después tenemos los de poliéster. Aquí está. Poliéster. Tengo también aquí los electrolíticos. Y por ejemplo, en electrolítico TAC. Y acá, fíjense, tengo un sinfín de componentes. Cuando yo selecciono uno de estos, nos va a aparecer en el lado derecho. Fíjense, lo que es la simbología y cómo está graficado para que pasemos a la placa. Otro ejemplo, nos vamos a ir a un resistor. Acá está, resistores. Fíjense, tenemos de cuarto vatio, de 10 vatios, 2 vatios, 7 vatios, 3 vatios, 7 vatios, el genérico, tenemos NTC, tenemos resistores pack de resistores, tenemos variables, tenemos varistores. ¿Sí? El variable, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, tenemos aquí al potenciómetro, los potenciómetros. Entonces, lo que decía, por ejemplo, a ver, uno de cuarto vatio. Entonces, por ejemplo, el primero, si ustedes se fijan, acá nos da el valor, dice 100 kiloohmios a 0,6 vatios y es un resistor. Nos da la simbología, que en este caso nos da simbología en europeo, no en el americano, y tenemos también el componente con el que se puede trabajar. ¿Está bien? Entonces, volvamos. Necesitamos una fuente. ¿Dónde se sacan las fuentes? Las fuentes las vamos a sacar de acá. ¿Sí? Podemos sacar de acá, fíjense, y aquí tengo, por ejemplo, una señal DC. Si se fijan en la señal DC, acá está la simbología de corriente continua. Entonces, tenemos aquí un generador en DC, pero en este caso vamos a utilizar una batería, dijimos, ¿verdad? Entonces, esta es la simbología. Nos vamos a ir a selector mod de componentes, me voy a la P y acá. Sí, la batería está acá. Un poquito tenemos que manejar lo que es inglés 1, que han pasado ya a inglés técnico.
batería. Batería se escribe battery, ¿verdad? Entonces podemos escribir también, no es necesario estar buscando uno por aquí, no. Directamente nos vamos a todas las categorías y aquí puedo escribir batería. En inglés, obviamente. Bat. ¿Sí? Y acá fíjense, tengo bat en corriente continua. ¿Qué es lo que hago? Simplemente doble clic. Después de eso nos pide un LED. Busquemos como LED. Sí, si buscamos como LED, fíjense, tenemos un sinfín de componentes, ¿sí? En varias categorías. Yo puedo seleccionar. En analógicos tenemos estos. En diodos tenemos estos. Tenemos estos, tenemos estos. O sea, cada que yo voy cambiando la categoría me va apareciendo diferentes tipos de componentes, ¿sí? Pero fíjense, no hay el que nosotros necesitamos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a categorías. Esto hasta que aprendamos la codificación. Entonces, podemos ir bajando. Y fíjense, aquí está el LED. En este caso, pero me está mostrando un LED genérico. Fíjense, no hay para la simulación. Pero si ustedes se van fijando más acá, fíjense, tengo el LED azul, tengo el LED verde, tengo el LED rojo, tengo el LED amarillo, ¿verdad? Entonces, puedo seleccionar cualquiera de esos. Voy a elegir un LED azul, doble clic, listo. Y fíjense, acá en Device se va cargando los componentes que yo necesito. Después, necesitamos una resistencia. Obviamente para un LED, dependiendo del valor de la resistencia del LED, vamos a hacer de cuenta que es un 3.1, ¿sí? Vamos a alimentarlo con 9 voltios. Entonces 9 menos 3.1 dividido entre su corriente, que en este caso sería 0,020. Ustedes saben hacer cálculo de LEDs. Necesitamos una resistencia de 295 ohmios. Sabemos que no existe, ¿no ve? La comercial tendríamos que utilizar. En este caso podemos utilizar de 300 o 330. Entonces, puedo seleccionar acá resistor, cuarto vatio e ir buscando. O directamente puedo escribir también aquí resistor, suficientes las letras, y en este caso necesito de 300. Entonces fíjense, me va a mostrar, aquí está. Fíjense, tengo de 300 kiloohmios y aquí tengo otro que dice 300R. ¿Qué significa el R? En este caso lo vamos a representar como ohmios. Entonces este es el que vamos a usar. Doble clic. Entonces ya tengo la batería, tengo lo que es el LED y tengo lo que es el resistor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos un interruptor, ¿verdad? ¿Cómo se escribe interruptor en inglés? ¿Quién se acuerda? Bueno, estoy en el video. Vamos a hacer el interruptor, se dice switch, ¿verdad? Entonces ustedes se fijan, aquí tengo lo que son los switches y lo que son los devices. Entonces puedo seleccionar aquí, clic, y fíjense, por ejemplo aquí tengo button. ¿Qué sería esto? Sería un pulsador. Entonces, si no nos acordamos cómo se escribe en inglés, podemos ir buscando. Obviamente, debemos buscar bastante, ¿no? Bastante. Y aquí está, switch. Este es el que necesitamos, switch. ¿Está bien? Entonces, doble clic. Y listo, tengo los materiales o componentes necesarios. Lo voy a cerrar esta ventanita y vamos a trabajar acá. Entonces, battery. ¿Cómo cargo acá? Simplemente voy a seleccionar el componente. Por ejemplo, en este caso la batería. Clic. Me vengo por acá, fíjense, es un lapicito y hago otro clic. Y fíjense, ahí está el componente. Empiezo a mover y ahora lo quiero acomodar por acá. Clic. Listo. Lo voy a ampliar un poco la imagen. ¿Sí? Esto con acá tenemos más y aquí tenemos menos. ¿Sí? El zoom. ¿Y cómo puedo centrar? Acá en esta parte de la derecha, perdón, en la izquierda, fíjense, hay un recuadro azul y hay un medio recuadro verde. Simplemente hago un clic y fíjense, se va moviendo. Quiero ahí, quiero que esté posicionado, listo. Entonces, clic y se detiene, ¿sí? Luego de aquí, ¿qué va a venir por la parte positiva? Recuerden, positivo, negativo. Necesitamos lo que es el interruptor. Clic acá, clic por acá. Entonces, sabemos que va a venir acá. Luego viene la resistencia, clic y viene por acá. Y luego viene el LED, clic y clic. Listo, acomodado. ¿Cómo lo voy a unir? Fíjense, voy a mover el cursor y se hace en cada punta de cada componente, se hace un recuadro. ¿Sí? Fíjense, ahí está, se hace un recuadro. Entonces simplemente hago un clic y fíjense, empieza a jalar una línea verde. Entonces voy hasta donde quiero que se una. Clic. De acá clic, clic.
Quiero este componente que se mueva, puedo hacerlo. Clic derecho, fíjense, tengo rotar, puedo rotar, dependiendo qué posición vamos a utilizar. Clic y clic. Ahí tenemos. Entonces, hemos hecho un cálculo, ¿no? Para utilizar esta resistencia. Hemos hecho el cálculo con 9 voltios, ¿verdad? Entonces, revisemos. 9 menos 3.1 dividido entre la corriente. Sí, correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá, si ustedes se fijan, dice 12 voltios, ¿verdad? ¿Cómo voy a cambiar? Me voy al componente sobre. Fíjense, puedo cambiar también el nombre. B1. Pero en este caso, sobre el componente. Doble clic y aquí está. 12 voltios. Entonces, borro y quiero 9 voltios. Ok. Y ahí está, 9 voltios. Uy, no, me he equivocado con la resistencia. 9 ha sido 300 ohmios. Necesito de 330 ohmios. ¿Qué hago? ¿Busco otro? No. Puedo editar el componente. De la misma manera. ¿Dónde el componente? No acá. Algunos cometen este error. Vienen acá y cambian acá. Pero solamente cambian el nombre, no el valor. Entonces, doble clic y acá fíjense. Acá es la diferencia. Doble clic sobre el nombre. Nos muestra esto. Doble clic sobre el componente es diferente. Entonces acá yo tendría que colocar 330 ohmios, ¿verdad? La R ya no es necesario la R. ¡Tac! Entonces fíjense, se ha modificado. Sí, pero en este caso hemos hecho un cálculo para 300 ohmios. Y listo. ¿Cómo ejecuto la simulación? Fíjense acá abajo, acá. Tengo play, tengo lo que es pause y tengo el stop. Y tengo para ir cámara lenta, ¿no? Voy a presionar play. ¡Pac! Entonces, la simulación ya está funcionando. ¿Sí? Ya está funcionando la simulación. Ya hay circulación. Fíjense, el botón se ha convertido en verde. Pero obviamente ahorita no hay circulación. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. Entonces, fíjense, si yo voy al interruptor se convierte en una manito. Clic. Y fíjense, enciende el LED. Clic. Clic. ¿Sí? Ahora, quiero cambiar, fíjense, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque está la simulación en pleno proceso. Sí o sí, para hacer cualquier tipo de modificación debo detener, stop. Entonces, continuemos. Eso es uno. Ahora, ¿cómo puedo yo utilizar lo que es los multímetros, por ejemplo? Quiero medir si realmente está botando 9 voltios mi batería. Como les dije, tenemos a este lado este instrumento de medición que es el gráfico de un analógico, multímetro analógico, clic. Como estoy manejando en continua, voy a utilizar voltímetro en continua o amperímetro en continua. En este caso voy a utilizar el voltímetro. Doble clic y fíjense, vengo por acá y ahí está. ¿Sí? Quiero también para este, simplemente doble clic, vengo por aquí, hago un clic, pack, nada más. Entonces, uno, este aquí, este por acá y este por acá. ¿Está bien? Puedo configurar los voltímetros como doble clic. Si yo hago doble clic, fíjense, me va a medir, dice, en el rango de los voltios. Puedo hacer que mide en milivoltios y en microvoltios. En este caso está bien, voltios. Entonces, nuevamente, inicio la simulación, play, y ahí está. Por ejemplo, fíjense, ya me ha marcado 9 voltios. Ahorita en la batería hay 9 voltios. Al LED no está llegando nada. Cierro el circuito y fíjense, al LED está llegando 2.07 volts y en la batería no ha habido caída, ¿verdad? Quiero medir la corriente, el consumo de corriente, stop. Entonces, quiero liberar, obviamente, para medir. Si yo saco el amperímetro, fíjense, si saco el amperímetro lo tengo de esta manera. Entonces tendría que liberar esta pata, ¿no? Quiero medir cuánto está consumiendo el LED. Entonces, clic derecho, delete wire. Y lo voy a colocar dentro del circuito. Vengo por acá y vengo por acá. En este caso, bueno, esta misma línea va a dar lo mismo. Nuevamente, play. Acá hay 9 voltios, cierro. Y fíjense, está consumiendo 0,02 amperes. Sabemos que esto no es un valor real, ¿verdad? No es. Entonces, no me conviene medir en amperes. ¿Qué necesitamos que esté en miliamperes? Detenemos,
Doble clic y aquí tengo amperes, miliamperes, microamperes. En este caso necesitamos miliamperes. Ok, fíjense, ha cambiado a miliamperes. Play y ahí está. Está consumiendo 23.1 miliamperes. Y aquí de esta manera podemos utilizar lo que son los voltímetros y lo que es el amperímetro. Este mismo circuito lo podemos hacer con otro tipo de fuente, que es el generador de corriente continua, que es este de acá. Acá en el símbolo de alterna en DC. ¿Sí? Este es el que más se utiliza. Voy a generar clic y lo voy a traer por acá. Pack, fíjense. Y también en este caso, obviamente, este va a generar tensión positiva. Necesitamos la tensión negativa, o sea, la masa, ¿no? Y aquí está ground. En este de aquí, fíjense, en este componente. Nuevamente, estaba acá, he venido a este. Terminal mode. Clic, me voy a ground y voy a sacar lo que es masa. Entonces, si ustedes se fijan, lo voy a ampliar ahí. Listo. Acá tienen lo que es la masa. Y acá tenemos lo que es el DC, o sea, la generación positiva. Voy a hacer el mismo circuito. Fíjense, el mismo circuito. Me voy acá y voy a hacer lo mismo. Obviamente ya no necesitamos en este caso la batería. Directamente necesitamos el switch, necesitamos la resistencia y necesitamos el LED. Lo 1 aquí va a variar. ¿Por qué? Porque obviamente, fíjense, este genera positivo. Lo traigo por acá al lado positivo, que es esta línea de acá. Y este genera al negativo, o la masa. Y listo. Estos dos circuitos, lo voy a subir por acá, son lo mismo. ¿En qué varía? Simplemente en la fuente. Ahora, ojo, nos falta configurar, ¿no? Acá, doble clic y fíjense, ahorita está con 0 voltios. Entonces dijimos 9. Ok. Y hacemos funcionar. Play y ahí tenemos, ¿sí? Cierro, enciende. Cierro, enciende. O sea, lo mismo. Tenemos con un generador de señal en DC y con la batería. Entonces podemos hacer esos dos circuitos. Acá también podemos medir voltímetro, podemos utilizar el amperímetro. Y así de sencillo es que nosotros podemos hacer lo que es la simulación de los circuitos.